Bueno, la ley de reforma agraria fue tremendamente polémica. Eh, Como decíamos, trató de solucionar los problemas endémicos de la propiedad rural española. Ya vimos en el siglo XIX las desamortizaciones que habían cambiado a los propietarios, pero los campesinos sin tierra seguían siendo campesinos sin tierra. Los que trabajaban la tierra no eran los propietarios. De hecho, también vimos que los nuevos propietarios burgueses muchas veces imponían peores condiciones a esos campesinos que las que tenían antes. Bueno, pues la República se propone solucionar esto expropiando tierras y repartiéndolas. Y esa expropiación además tenía que ir con indemnización. ¿Qué ocurre? Que los campesinos jornaleros sin tierras van a tener unas grandes expectativas con respecto a esta ley de reforma agraria y los propietarios, como es lógico, también van a tener grandes temores ante esta ley. ¿Qué ocurre? Que se enfrentan todos al gobierno. ¿Por qué? Porque los campesinos no ven cubiertas sus expectativas, dado que, como había que hacerlo con indemnización y no se dota de un presupuesto suficiente, el tema habla de 50 millones de pesetas, el caso es que no era suficiente para hacerlo a gran escala y al no llegar esas tierras y repartirse en un número suficiente, pues se exasperan. Y los propietarios, pues el miedo es igual, se lo hayan expropiado o no, siguen teniendo miedo y se oponen con todas sus fuerzas a la República. Por lo tanto, lo que hace la reforma agraria es ganar muchos enemigos a la República y además aumentar la conflictividad y la enemistad social, por así decirlo. Bien, tras la aprobación de la ley de bases para la reforma agraria, vamos ahora a volver a casas viejas. Esto ocurre en septiembre del 32 y en enero, como veis aquí, del 33, unos meses después, ocurren los sucesos de Casas Viejas. ¿Qué ocurre en Casas Viejas? Pues aquí tenéis una fotografía real después de los hechos. Dice, médicos, guardias civiles y periodistas observan los cadáveres de los campesinos ejecutados tras el levantamiento de Casas Viejas. Lo que ocurrió allí fue que la FAI va a hacer un llamamiento libertario del comunismo libertario a ocupar tierras en Andalucía, precisamente por la frustración que les había generado que la reforma agraria no tuviera la velocidad que ellos estimaban suficiente. Por lo tanto, unos cuantos jornaleros sin tierras, anarquistas, eh, pues van a ocupar algunos terrenos, incluso el pueblo, van a ocupar las instituciones más que había en el pueblo, el ayuntamiento y algún edificio más. ¿Qué ocurre? Que las fuerzas del orden responden y además, como digamos que esta insurrección ya superó un poco a las fuerzas locales, hubo un llamamiento, recordamos que no había WhatsApp, pero sí había telégrafo, un llamamiento al gobierno central y teléfonos también para solucionar este desafío a la autoridad de la República. Recordamos que el presidente de la República es Azaña. Pues la solución fue enviar allí a la Guardia de Asalto. La Guardia de Asalto, que son estos que tenemos aquí, un guardia civil y guardias de asalto. ¿Veis? Las dos fuerzas del orden fueron enviadas a Casas Viejas y allí se provocó una masacre. Murieron varios guardias civiles y muchos anarquistas. ¿Vale? Además, no vamos a entrar en detalles, pero hubo detalles escabrosos en cuanto a la forma en que prácticamente fueron ejecutados estos anarquistas. Hubo una gran expectación mediática, periodistas, escritores. Ramón J. Sender escribió La aldea del crimen. Es decir, tuvo una repercusión muy grande que pasó mucha factura al gobierno de Azaña. De hecho, fue lo que, vamos, hizo que acabara el gobierno de Azaña, provocó su caída, por así decirlo. Bien, esto es en enero del 33.
En abril he dicho que provocó su caída. La caída del gobierno de Azaña se va a provocar unos meses después, a finales de 1933, pero es durante todo este periodo cuando los sucesos de Casas Viejas se van a ir engrandeciendo en la visión de la gente, ¿no? Que empiezan a conocer esos detalles poquito a poco, etcétera. No es inmediato. Bueno, pues en junio del 33 se producen elecciones municipales y es la primera vez que votan las mujeres en España. Siempre se ha dicho que son las elecciones de noviembre. Y es verdad que las de noviembre son la primera vez que votan las mujeres en unas elecciones generales, pero en estas municipales, que son las primeras elecciones que tienen lugar después de la Constitución, pues votaron las mujeres. Lo he puesto ahí por eso. Y en noviembre, 19 de noviembre del 33, tienen lugar las elecciones generales. ¿Qué ocurre en estas elecciones? ¿Cómo llegamos a estas elecciones? Pues, como decimos, todo el año 1933 la oposición ha ido cogiendo músculo, ha ido ganando terreno al gobierno. Por un lado, dentro del propio gobierno, dentro de la izquierda, el PSOE está dividido entre si colaborar con el gobierno o la revolución. Hay algunos, como Largo Caballero, que proponen o dudan entre estas dos opciones. Por otro lado, los anarquistas, claramente, sobre todo después de Casas Viejas, se oponen al gobierno y quieren acabar con este gobierno. Estos son enemigos desde la izquierda, porque desde la derecha tenemos una derecha que se ha reorganizado. Digamos que en 1931, cuando se proclama la República, la derecha la pilla con el paso cambiado. Sin embargo, ahora está reorganizada y además ha cogido mucha fuerza, no solamente por la debilidad de la izquierda, que está dividida, sino también porque la política anticlerical que hemos visto, que se estaba llevando a cabo, los debates sobre la educación, el dejar la religión fuera, el Estado confesional y laico, todo esto ha hecho que la gran población católica que había en España pues empiece a movilizarse en contra de la República. La ley de congregaciones fue el último hecho que suma a los católicos en contra de este gobierno de la República, que prohibía, la ley de congregaciones prohibía directamente los colegios católicos. Bueno, además se crea, en este año 1933, la CEDA. La CEDA es un partido de derecha, significa Confederación Española de Derechas Autónomas, y es una gran coalición de partidos de derechas que piden tres cosas muy claras. Una, modificar la Constitución. La Constitución que ellos ven que es muy sectaria, que no ha contado con el consenso necesario, piden cambiarla. Además, revisar el laicismo, revisar ese anticlericalismo que tiene la República. Y además, la CEDA se muestra tremendamente ambigua con la República. Es decir, no se termina de definir entre si es republicana o no. Esto también va a tener su importancia después. Bien, además de la CEDA y de la oposición por parte de la izquierda, tenemos otros partidos directamente antirrepublicanos. Si decimos que la CEDA era ambigua, hay partidos que son antirrepublicanos, que son Renovación Española, el partido de Calvo Sotelo, recordáis que era el ministro que había estado con Primo de Rivera. También la Comunión Tradicionalista, esto nos va a sonar porque son los carlistas. La Comunión Tradicionalista son los carlistas, que tienen ahora un partido político que se llama así, Comunión Tradicionalista. Y por último, otro partido también de nuevo, este sí que es de nuevo cuño y que ha tomado mucho, sobre todo toma ejemplo del fascismo italiano, que se llama Falange Española. Esta la funda José Antonio Primo de Rivera. A Falange Española se le suma otro partido que es lo habréis visto a lo mejor, JONS, que significa Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas, de Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo. Bueno, pues las JONS, Falange Española y las JONS, también se oponen directamente al establecimiento de la República. Toda esta oposición que va ganando terreno hace que el gobierno de Azaña en septiembre toque fin, ¿vale? Termina y fundamentalmente las diferencias entre los republicanos de izquierdas y del PSOE y también entre unas diferencias personales entre Azaña y Alcalá Zamora, que recordamos que era republicano pero de derechas, y católico, pues hacen que se convoquen elecciones para noviembre de 1933.